Amigos, son las 8:19 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por VPI TV. Hay una tensa relación diplomática en este momento entre Colombia y Venezuela. Para profundizar en este tema, estamos tratando de contactar al analista político y experto en seguridad, Andrés Nieto. Ya lo tenemos con nosotros. Andrés, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en nuestro espacio. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por la invitación y por supuesto un saludo a todas las personas que en este momento nos ven. Sí, la Fiscalía de Guatemala pues anunció la intención de llevar a la justicia al ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez. Esto pues ha desatado polémica entre ambos gobiernos. Para poner en relieve lo que está pasando, ¿de qué es acusado el ministro colombiano? Bueno, varias cosas. El primer contexto es que lo que tenemos que revisar es que para que se llegara a esta acusación que hoy se da desde Guatemala, desde el fiscal que se encarga precisamente de los procesos anticorrupción en este país, hay que tener un punto particular. En el 2017, el que hoy es el ministro de Defensa en Colombia, precisamente lideró algo que fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la famosa CIGIC. ¿En qué consiste? Este es un espacio de Naciones Unidas que buscaba aclarar los casos de corrupción, especialmente en el momento de la constructora brasilera Odebrecht, que recordemos que tuvo tentáculos en toda Latinoamérica. Pero Guatemala en ese momento se debatía en diferentes temas relacionados con corrupción, especialmente con corrupción fiscal, pero también con desvío de información y algunas investigaciones que ocultaban ese tipo de información para que fueran a un buen desarrollo de la misma. Aquí lo que tenemos que ver es que entonces el que es el actual ministro del presidente Gustavo Petro en Colombia, lideró unas investigaciones muy fuertes. Incluso Carmen Ibarra, que es la directora del movimiento Pro Justicia, detalló precisamente que la dinámica de la fiscalía que hoy le dice al gobierno colombiano que tiene que investigar a su ministro se ha caracterizado por perseguir operadores de justicia, que en la época de la CIGIC, que funcionó hasta el 2017, tuvieron casos insignias. Y no es para menos. Por ejemplo, a Velásquez hoy, que está vetado en Guatemala por el trabajo anticorrupción, fue el que llevó o solicitó a juicio al entonces presidente Jimmy Morales. Pero posteriormente incluso las investigaciones nos han llevado a ver que fue precisamente Iván Velásquez y su grupo de trabajo el que logró la condena de decenas de funcionarios, incluido el expresidente Otto Pérez, que luego de su renuncia, pues las investigaciones dieron y fue a la cárcel. O sea, ¿pudiese ser esto un pase de factura? Sí, esto es lo que en justicia se denomina el ajuste de cuentas o la venganza. Y es que precisamente se trata de tocar esas estructuras muy fuertes. El ministro colombiano se ha dedicado no solo su vida en Colombia, sino en toda Latinoamérica a la lucha contra la corrupción. El problema es que cuando se tocan esas estructuras, pues quedan esas deudas o quedan esas formas de venganza para poder, en este caso, dañar la hoja de vida o el proceso político, no solo al interior del país, sino en el exterior. La investigación, por ejemplo, que lideró en este momento, o que lideró en su momento, mejor, el actual ministro, se conoció como Investigación La Línea y desmanteló una red de evasión de impuestos y de adulteración de diferentes informaciones. Incluso fue un movimiento social el que apoyó este tipo de situaciones y hoy Estados Unidos y diferentes informes como la de Human Rights precisamente defienden toda la acción que hizo Velásquez durante su permanencia en el cargo. Justamente, pues el presidente colombiano ha sido bien frontal en la defensa de su ministro y dijo que no aceptará una orden de captura contra el ministro de la Defensa, Iván Velásquez. Entre tanto, el presidente de Guatemala aseguró que Petro está actuando como un guerrillero y que es político en este caso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, sin duda alguna es una situación que debemos tener en cuenta en términos de tratado internacional, de los acuerdos que hay en este momento en el país entre los dos países, pero sobre todo el tema económico. Veamos primero el tema económico. Los tratados de comercio entre los dos países pueden llegar a mover cada año cerca de 42 billones de dólares. O sea, no es un tema menor, es un tema de tratado internacional y de política exterior. Ahora, es muy temeraria la acusación también que hace el presidente desde Guatemala, es decir, que el presidente Gustavo Petro está actuando como un guerrillero. En el proceso de la justicia, pues se tiene que surtir un proceso y el debido proceso internacional habla de la presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario. Hay un punto en todo esto que llama la atención y es que el actual ministro de Colombia jamás recibió una notificación de la apertura de la investigación
para poder surtir la legítima defensa. Y eso es importante porque eso podría presentarse como un vacío en la investigación o en el proceso, que incluso de llegar a ser cierta, podría hacer caer la misma precisamente por no cumplir con el protocolo. Recordemos que estos protocolos son de orden internacional, pero también incluso recordemos que la CIGIC es parte de Naciones Unidas, o sea, no es una situación del interior de Guatemala, sino que incluso es un organismo internacional que puso los ojos sobre la corrupción y que puso sobre los ojos sobre un país que se ha caracterizado precisamente por la malversación de recursos públicos en todo este tipo de actos corruptos. Ahora, ¿por qué, Andrés, después de tanto tiempo de esto, surge en este momento esta orden de investigación contra el ministro? Ese es un punto clave y es por qué entonces si las investigaciones se cerraron en el 2017, que fue el cierre de la investigación conocida como la línea y que empezó en el 2013 cuando inicia la gerencia por parte de Velázquez en el espacio, ¿por qué hasta ahora? Y la respuesta es simple en términos de este ajedrez de venganzas políticas y de venganzas cuando se tocan a las alas corruptas. No pasa solo en Guatemala, pasa en todo el mundo. Y es que en este momento la persona que desestructuró y lideró esas investigaciones contra la corrupción en Guatemala es prácticamente la mano derecha del presidente de Colombia. Entre tanto, el golpe, si querían dañar su hoja de vida o dañar su acción, tenía que darse en este momento que está en medio de la opinión pública y que tiene un cargo sumamente importante, incluido lo que ya habíamos hablado en este espacio, las negociaciones de paz con el ELN, que involucran no solo a Colombia, sino a toda la región de los países cercanos a la misma en Sudamérica. Ahora, veía que el presidente de Guatemala decía que no era una investigación penal. Desde el punto de vista legal, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué pudiese ocurrir contra el ministro colombiano? Bueno, recordemos que hay 5 tipos de investigaciones, 3 de ellas que se dan al interior de Guatemala o tipologías que se dan al interior de Guatemala y unas internacionales. Al interior del país se puede investigar penalmente, es decir, cuando se comete un delito tipificado en el Código Penal, entre ellos, por ejemplo, corrupción o daño al Estado. La segunda es la investigación fiscal y es cuando en medio de las investigaciones se encuentra una responsabilidad en términos de recursos. La tercera sería la investigación disciplinaria y lo que quiere decir es que la persona se extralimita de funciones o no cumplió la labor del cargo. Esos son los del interior del país. Pero al exterior podrían darse otro tipo de investigaciones. Lo que pasa es que requeriríamos un organismo internacional. ¿Qué es lo máximo que puede llegar acá? ¿Podría el actual fiscal requerir e iniciar una investigación? Por supuesto. ¿Cuál sería lo máximo que debería llegar? Si encuentra las pruebas necesarias, que no puede ser solo un correo como lo ha manifestado hasta ahora, tendría que llevar un organismo internacional, porque estamos hablando de una instancia internacional, donde se desarrollaría el presunto hecho. Y lo último, no menos importante, es que más que un daño en la investigación, es un daño a la imagen del ministro, es un daño de opinión pública, es un daño en medio de una cartera tan importante como es el Ministerio de Defensa en Colombia. Pero repetimos que incluso hay que ver que el fiscal que acusa hoy a Velázquez es un fiscal que está en la lista de Estados Unidos, una lista que se llama lista Engels, que es la lista que reúne a todos los que han hecho parte de diferentes gobiernos en países del mundo, pero que tienen una investigación por estar aliados en hechos de corrupción o presunta corrupción. ¿Qué quiere decir? Que aquí eso hay que ponerlo sobre la mesa porque es evidente lo que usted misma decía. Quizás se puede tratar de una retaliación por haber tocado esas estructuras y, como dicen popularmente, por haberle dañado el negocio. Lo has dejado súper claro, Andrés. Muchísimas gracias por esta explicación que nos permite entender lo que está ocurriendo a nivel diplomático en estas relaciones tan tensas que han surgido entre Guatemala y Colombia. Estaremos muy atentos para ver cómo se desarrolla este caso. Feliz día para ti y será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Era Andrés Nieto, él es analista político y además experto en seguridad, hablando sobre este posible pase de factura al ministro colombiano por estas investigaciones sobre casos de corrupción en Guatemala. Nosotros hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.